tema de los dividendos creo que nos toca hacer un poquitico de historia patria, no, historia tributaria, porque realmente ha tenido una evolución en los últimos años que realmente, para poder entender lo que nos trajo la reforma ley 1943, tenemos que mirar por qué ha venido pasando. Les señalaba yo al inicio que uno de los elementos que quiso resaltar el gobierno con la reforma tributaria fue el tema de la baja de tarifa. Hoy, en el año 2018, la tarifa es para el año 2018 es del 33%, para algunos casos con una sobretasa, y el gobierno pretende ir bajando esta tarifa a llevar a un nivel del 30%. ¿Por qué esto? Porque básicamente Colombia quiere ponerse acorde con lo que está pasando en el mundo. En el mundo normalmente está sucediendo que las empresas tienen una tributación menor, ¿sí?, en detrimento de lo que pasa con las personas naturales, es decir, con los accionistas, que los accionistas van generando una tributación mayor. Eso es lo que pasa en el mundo. Nosotros veníamos desde el año 1975 con un sistema de tributación tan solo en la sociedad, y cuando la sociedad distribuía los dividendos en favor de los accionistas no había impuesto, ¿sí? Y por eso nos sentíamos muy orgullosos de que en Colombia no existía la doble tributación. Pero esto cambió desde el año 2016 con la ley 1819, que estableció que la sociedad paga impuestos y que el accionista también paga impuestos al momento de recibir su dividendo. Insisto, estamos colocándonos en concordancia con lo que pasa en la tributación internacional, pero donde estamos out fuera es en las tarifas, ¿sí? En otros países la tarifa combinada entre sociedad-socio está del orden del 30 al 25%, y nosotros, como vamos a ver, estamos pasaditos como 10 punticos nomás. No es que esté tan doctor. Bueno, miremos cómo está la tarifa para las sociedades. Nosotros tuvimos que en el año 2016 tuvimos una tarifa corporativa de 34, y cuando teníamos una renta superior a los 800 millones teníamos una sobretasa. Para estos contribuyentes la tasa nominal del 40%. Viene la ley 1819 y nos baja un puntico en la tarifa, nos mantiene la sobrepasa y quedamos en el 39%. En el 2018, 33 con una sobretasa del 4 para 37. Aquí me diría, uy, sí, vamos bajando. Y se ve mucho más claro en la norma del artículo de la ley 1943, cuando establece 33 ya no existe sobretasa, y en el año 2022 la tasa para las empresas es del 30%. Entonces ustedes ven acá que efectivamente para las empresas se está bajando la tributación, ¿sí? Se está bajando. Obviamente aquí solamente estamos contemplando los que tienen más de 800 de ingresos de renta líquida que tenía esta sobretasa. ¿Qué pasaba? Yo les decía que hasta el año 2016 Colombia acogerse al sistema de evitar la doble tributación, los accionistas cuando recibían sus dividendos, digo, en términos, en la regla general, en alguna regla particular, sí pagaban algún impuesto, ya lo vamos a ver más adelante, y a partir del año 2017 se incrementó, pasó de 0 al 10% sobre el dividendo que recibe el accionista, y a partir del año 2019 al 15%. Entonces, si usted ve, aquí bajó de 33 al 30, el 10% en las personas jurídicas, pero cuando uno mira en las personas naturales, en los dividendos, pasó del 10 al 15%. ¿Sí? Pero bueno, ya vimos que por un lado está subiendo, por el otro lado está bajando. Hagamos una evaluación integral y podemos notar lo siguiente: que en el año 2016 teníamos una tasa combinada socio-sociedad del 40%, 2017 el 45.1%, 2018 39.7%, 2019 43% y 2022 40.5%. Es decir, que aunque estemos bajando, todavía seguimos lejos de lo que son los estándares internacionales en la relación sociedad-socio.
Y ahí es donde muchos critican que todavía estamos siendo un país no competitivo frente a economías vecinas. Los mismos chilenos o los mismos peruanos tienen tributaciones menores a las que estamos en Colombia. Bien, ya hemos señalado acá que nuestra tarifa va a comenzar a decrecer. Aquí comienzan a darse ya los cambios normativos, ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Se comenzó a modificar el tema entre los pagos a los no residentes, que teníamos un dividendo del 5%, pasó al 7.5%. Y viene una norma especial que es así, también nos va a dar un poquitico de enredos, es el artículo 241-1, que establece que cuando hay dividendos entre sociedades nacionales, comienza a haber un nuevo fenómeno. En principio lo interpretamos como un nuevo impuesto de una sociedad hacia otra sociedad. Ya después depurando y en un análisis más detallado de la norma, lo que encontramos es que existe un sistema de retención que va de una sociedad que paga un dividendo a otra sociedad, pero eso no es un impuesto para la sociedad que recibe el dividendo, sino simplemente es un atrapamiento, de caja en favor de que el último beneficiario, que va a ser la persona natural. Ya lo vamos a comentar. Este artículo me parece que es fundamental de nuestra reforma tributaria, que nos enreda un poquito la vida en algunos casos. Bien, vamos a hacer un poquito la historia de lo que es el tema de los dividendos. Nosotros contemplábamos, si una sociedad tenía un ingreso de 10.000 con unos costos y gastos de 9.000, una utilidad contable de 9.000, y vamos a un supuesto fiscal, porque los ingresos también son iguales, teníamos una renta líquida de 1.000, de forma tal que sobre la tarifa del 33% tendríamos un impuesto de 330 y la utilidad comercial para los socios sería 670. De forma tal que en este momento, como la sociedad ya pagó impuestos, el accionista, cuando recibía estos 670, no pagaba impuestos. Eso sucedió hasta el año 2016. Muy bien. Todo esto nos lo está señalando unos artículos bastante mencionados por nosotros, los que estamos en el tema de tributación, el artículo 48 y 49 del Estatuto Fiscal. Todo esto que yo les estoy contando, todos ustedes ya lo manejan, lo conocen, pero aquí estamos haciendo un repaso de este tema fiscal para poder entrarnos en lo que vamos a encontrar en relación con la nueva tarifa de dividendos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos una diferencia entre la utilidad contable y la utilidad fiscal? La utilidad contable y la utilidad fiscal normalmente es diferente. Y puede darse el caso de que tengamos una tributación inferior porque gocemos de algún beneficio tributario, que puede ser que de pronto contratemos discapacitados, por ejemplo, y tengamos un beneficio adicional por esa contratación. En el ejemplo, volvemos a tener los mismos 10.000, los costos de 9.000, una utilidad contable, pero cuando vamos al campo tributario, la situación es diferente. Van los 10.000 de ingresos, pero los costos por la sobrededucción que tenemos a costar de un beneficio tributario nos da 9.200, la renta líquida es 800. En este caso, nosotros pagamos impuestos sobre los 800, que es nuestra renta fiscal. El 23% es 264. Entonces, miren ustedes que en este momento la utilidad distribuible a socios es la utilidad contable antes de impuestos 1.000 menos los impuestos 736. Esto es lo que es potencialmente distribuible a socios. Pero el artículo 48 y 49 que mencionamos en un momento nos dice que hagamos una formulita, que tomemos la renta líquida, es decir, los 800, que le restemos el impuesto 264 y que los 536 sí se le pueden distribuir al socio como no grabado. ¿Sí? Como no grabado. Pero insisto, eso lo teníamos hasta el año 2016. ¿Qué nos dice ahora la norma? Que estos 536, cuando se le distribuyan al socio, hay que pagar el 15%.
Y estos 536 quedan en diferentes cuentas de nuestro patrimonio contable, ¿sí? Porque normalmente hacemos una reserva legal. En esa reserva legal tenemos una parte que es grabado de forma simple al socio y estará una partecita dentro de la reserva legal. O podemos tener reservas estatutarias también, y en ese caso también tenemos que estar señalando cuál de esa reserva tributaria es una utilidad potencial que en caso de distribuir estaría grabado de forma simple al accionista. Y estamos hablando que con este cálculo, en este primer elemento, estaría grabado cuando se los distribuyamos al socio al 15%. Pero ¿qué pasa con el exceso entre la utilidad comercial, que son 736, y los 536 que hemos calculado de forma anterior? Esos 200 resulta que sí son grabados en la tarifa plena que tiene la que tendría en la sociedad. Ya Ale nos lo decía, muchas de estas cosas lo que se logra son diferimientos del impuesto, no la eliminación del impuesto, sino el diferimiento. Entonces veamos ustedes aquí, de estos gastos de 9.000, al llegar a la corriente fiscal con 9.200, pues obtuvimos un beneficio tributario de 200. Estos 200 son los que más adelante el Estado no perdona y le pone a pagar impuestos. ¿Y a qué tarifa? Ahí sí ya no va con la tarifita de 15%, sino a la tarifa que tendría si uno hubiese recibido, o a la tarifa que tendría la sociedad en su momento de la distribución. Entonces podemos estar hablando, si estamos hablando de una distribución del año 2019, pues de 33, 32, 31 y 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este calculito, que insisto, esa historia tributaria que estamos haciendo, hay que hacerlo muy bien. Es unas tareitas que a veces no somos tan juiciosos para resolver, porque tenemos que tener muy claro en nuestra contabilidad este cálculo. ¿Cuánto es supuestamente grabado de forma simple, con tarifa simple, a nuestros accionistas, y cuál sería el monto grabado de forma plena a nuestros accionistas? Insisto, esto no es de ahora, esto viene de atrás. ¿Qué es lo nuevo? Que tenemos que ahora, en la parte de donde ya pagó impuesto a la sociedad, el socio vuelve y paga a una tarifa reducida, pero vuelve y pagan los socios. Ok. Bien. Entonces, nosotros nos remontamos a un artículo que viene de la ley 1819, que es el artículo 246 de la 1, y señaló que lo previsto en los artículos 242, 245, tal, de este estatuto y demás normas concordantes solo serán aplicables a los dividendos con cargo de utilidades generadas a partir del año 2017. Hace 2 años, entonces, en la reforma de la ley 1819, el legislador, en su sabiduría, dijo: oiga, si vamos a comenzar a grabar los dividendos, tracemos una rayita, ¿sí? Los que tengan que ver con utilidades del año 2016, esos dividendos ya no van a pagar impuesto en la persona natural cuando se les distribuye, pero a partir del año 2017 esos dividendos sí van a, las utilidades que generan a partir del año 2017 sí van a tener impuestos. Esa norma de transición no fue modificada por la ley 1943, sigue vigente, existe todavía. Entonces, por lo tanto, todavía afortunadamente podemos recurrir a este evento. Bien, y aquí hay una norma que no sabemos, no entendemos si quiso afirmar lo evidente o quiso dar un mensaje de que pilas, hagan algo. Y es el último artículo de la ley 19, el anterior a las derogatorias, es este. Dice: los dividendos decretados en calidad exigibles a 31 de diciembre de 2018 mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de esta ley. Comenzamos a analizar qué podría estar diciéndonos el legislador. Quizás de pronto en algún momento pretendió decir lo mismo, es decir, que los nuevos cambios en tarifa, ¿sí?, de pasar el 10
del 10 al 15, iban a tener unos efectos solamente a partir de las utilidades generales en el 2019. Pues no, él no dijo nada de esa cosa. Entonces, quiere decir que no tuvo ese régimen de transición, que si ya mencionamos en la ley 1819 de hace 2 años, acá no habló de eso. Entonces ya viene un poquitico la malicia, que me incluyo de los que pensamos maliciosamente, es que quiso darle un mensaje, es, oiga, miren a ver si hacen asambleas el 28 y el 29, el 30, el 31, hasta el 31 de diciembre, y miren a ver si de pronto les es más favorable decretar dividendos en esos días. Insisto, incluyen los maliciosos que pensamos así. Hay otros que decían que esta norma sobraba, ¿sí? Que si se requería hacer algo, pues lo hubieran podido hacer sin existencia de esta norma. Pero a mí me parece que sí tiene algo que ver, porque creo que meterla como el último artículo, creo que fue como un campanazo diciéndole, vean, esto va a pasar, va a subir su dividendo del 10 al 15%, si quieren algo, decrétenlo, se implica en diciembre 28. Eso creo, digo, es mi interpretación de lo que pudo haber tenido como sentido esta norma de transición. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos hoy con el pago de los dividendos, y tenemos que hacer, digamos, un poco de una ubicación entre dos perspectivas. De quién es el sujeto que recibe el dividendo y de qué anualidad es que está recibiendo el dividendo. Porque dependiendo de cada una de estas características del sujeto y dependiendo del año donde se generan las utilidades, las tarifas difieren. Entonces ahí es donde nos toca estar, digamos, un poquito concentrados, mirar realmente cuál es la retención que aplica en cada una de esas circunstancias. Bien, vamos a pensar en la persona natural accionista que recibe un dividendo, y los dividendos vamos a suponer que los tenemos también controlados en nuestras cuentas de patrimonio, y que conocemos que esas utilidades o que esos dividendos que vamos a decretar corresponden a utilidades del año 2016. Realmente esto exige un poquitico de un buen control extracontable, un buen cuadrito analítico de dónde salen esas cifras. Pero si estamos frente a esas circunstancias, si estamos por lo que hemos llamado la parte del monto ahora grabado de forma simple, en ese tiempo el monto no grabado, no estábamos o no estamos obligados a hacerle retención, porque la sociedad ya pagó impuestos y hasta el año 2016 lo que pagaba la sociedad no lo pagaba el accionista. En cambio, si estamos frente al monto ese que no pagó la sociedad y que el accionista tiene que pagar, en el ejemplo que hablamos de los 200 pesitos que se había ahorrado la sociedad, en ese caso tenemos que mirar la condición del accionista, y si el accionista es un declarante, estamos obligados hoy a hacerle una retención del 20% sobre ese dividendo que corresponde a utilidades del año 2016 que no había pagado impuesto a la sociedad y que hoy el socio va a pagar. Pero si estamos frente a que al accionista que está recibiendo dividendos es una persona no declarante, la norma anterior nos establece que la retención es del 33%, porque estamos hablando de utilidades del año 2016 al año 2016, de 2016 para atrás. Esto, insisto, requiere que tengamos unos buenos cuadritos analíticos de cómo eran las utilidades de todos esos periodos. Muy bien. ¿Qué pasaba si hoy estamos distribuyéndole dividendos a un accionista no residente? Tenemos que volver a buscar en nuestra contabilidad qué parte no era grabada en cabeza del accionista, es decir, que había pagado impuesto a la sociedad, y no le tenemos que hacer ningún tipo de retención porque es un ingreso no constitutivo de renta. Ok, pero si lo que le estamos decretando es un dividendo de los que sí estaban grabados en cabeza del accionista, la norma en este momento aplicable sería la de 33%. Entonces aquí ya vamos entre las dos condiciones, dependiendo de el tipo de accionista. Ok, ¿qué pasaría? Te voy a dejar para el último el tema de las sociedades nacionales, porque
el socio es una sociedad nacional, que conoces el caso, ¿no? Muy bien. Nos dice la ley 1819 que a partir del año 2017 sí hay impuesto al dividendo. Y el impuesto al dividendo lo consagró de una forma progresiva, de 0 a 600, que son, por decir algo, 20 millones, no paga si se está dependiendo de la fecha que se ya. No habría impuesto si el dividendo está entre 600 y 1000 UETs, entre 20 y 20 millones a 33 millones, el 5%, y en adelante de los 1000 UETs, el 10%. Ok, entonces, si nosotros decretamos, si hubiésemos decretado dividendos a favor de una persona natural residente, teníamos que aplicarle esta tarifa. ¿Sí? Hasta el año 2016 no le abríamos, ahora sí tenemos que comenzar a aplicarle esa tablita. Es decir, paga la sociedad y paga el socio dependiendo de la condición del dividendo. Si son menos de 20 millones, menos de 30 millones o más de 30 millones. Al final de más de 30 millones tiene que pagar el 10. ¿De qué depende? De que estamos frente a una persona natural residente en Colombia. Accionista, persona natural residente en Colombia. Muy bien, pero si la sociedad tuvo una ventaja tributaria, la que señalábamos en el ejemplito de 9.000 a 9.200, esos 200 el accionista tiene que pagar lo que ya se ahorró la sociedad. ¿A qué tarifa? A la tarifa aplicable en ese momento, deberíamos estar hablando del 33%. Okay. Bien, pero ¿qué pasa? Por eso es que yo creo que aquí está el puntico claro del famoso articulito de la ley 18 de la ley 1943, porque si no lo hace no lo hizo antes de diciembre 31, ya la norma que le cobija es esta, ¿sí? Donde el dividendo ya no es el 10%, sino el 15%, y la base de exención ya disminuyó. Antes era hasta 600 VTs, ahora es hasta 300 VT, 10 millones y algo. Quiere decir que los primeros 10 millones no pagó, pero de ahí para allá van con el 15%. Perdón, pero si interpretamos el artículo 122 que cobijaba las normas anteriores, nos estás hablando de lo que queremos para descenso y lo que queremos lograr. No, porque es que mira que el artículo que dice es lo contrario, es que los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre, es decir, que se decrete el 31, mantendrá el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de la ley. ¿Sí? Ya no, ya al pasar el 1 de enero lo que entra en la nueva condición de la tarifa del 15%. Insisto que esto sobraría, pareciera que es lo lógico, que cuando pues entra una vigencia otra ley, pues es las nuevas condiciones de la ley. Pues yo digo es que la malicia lo que quiso fue dar como un mensaje, pilas, si van a hacer algo háganlo ya, porque si no a partir de enero les va a costar más. Ese creo, insisto, es mi interpretación, ¿sí? para tener en cuenta. Si yo voy a entregar dividendos, si yo sé que tengo que entregar dividendos, es mi política de la compañía decretar dividendos, pues adelántese, decrete, haga la retención del 10%. Si no tengo como filosofía decretar dividendos, pues muy seguramente no se justifica hacer esto, pues porque sería adelantar un impuesto que muy seguramente voy a pagar dentro de 4 o 5 años cuando decrete los dividendos. ¿Sí? ¿Sí lo estoy difundiendo bien? ¿Sí? Perfectamente enredado, ¿cierto? Y para llegar acá, lo que ha tocado analizar para poder tratar de ser lo más claro posible. Muy bien. Bien, entonces señalamos acá. Sí, está acá. Ahora dijimos que cuando excede el calculito, es decir, que la sociedad se ahorró unos impuestos, el taxímetro, el peaje de la DIAN aparece más adelante y le va a cobrar lo que no pagó la sociedad. ¿Sí? Eso en tributación pues es favorable porque digamos que se ha logrado un diferimiento del impuesto. La sociedad no pagó en el año que tuvo la actividad, pero más adelantico al socio le están cobrando lo que la sociedad se ahorra. Ok. Pero vamos a mirar si
estamos hablando de un no residente, persona natural o persona jurídica. Entonces, lo que nos dice, si los decretamos en el 2018, recordemos que hasta la parte de que ya pagó impuesto a la sociedad, el socio tiene que pagar, pero paga tan solo el 5%. ¿Okay? Y lo que no pagó la sociedad, aquí viene la DIAN y le cobra el 35%, porque si usted se ahorró yo, aquí viene, pues muy se lo cobra. Pero ¿qué pasa si el dividendo no lo decretamos en el 2018, sino en el 2019? En la parte que ya pagó la sociedad impuestos, el accionista tiene que pagar el 7.5, es decir, hay un incremento del 50% en la tarifa para los no residentes, muy parecido a lo que está pasando para los residentes al pasar del 10 al 15%. Pero si hay un exceso, apliquémosle la tabla aplicable a la tarifa que tendría la sociedad. La norma dice el artículo 40, pero el artículo 240 tiene varias tarifas. La tarifa general, que es la que estamos viendo acá, y las tarifas especiales, como las que nos comentó Alex de las de hotelería. Entonces, lo que la academia nos está señalando es que tendría que pagar la tarifa que les sea aplicada. En el caso de los hoteleros, pues tendría que pagar el 9%. Bien. Y aquí viene el tema de las sociedades nacionales. Muy bien. Resulta que las sociedades nacionales, como lo vimos hace un tiempo, pues también estaban combinados con el beneficio que existía para todos, que hasta si ya pagó la sociedad, cuando distribuyen al accionista, pues no tiene que pagar impuestos. Pero lamentablemente en las sociedades nacionales, esa normita que se estableció hace 2 años, la que yo les hablé por aquí, esta del régimen de transición, contempló en estos artículos los eventos para las personas naturales residentes y para los no residentes. Pero estas menciones de artículos no contemplan el nuevo artículo que surgió para las sociedades nacionales. Entonces, cuando estamos frente a sociedades nacionales, ya no cuenta tanto la historia, sino el nuevo artículo mencionado, el 242. En seguridad ya se me perdió establece este artículo 242 raya 1, es un nuevo artículo que no está cubierto con el régimen de transición. Entonces, cuando le paguemos dividendos a una sociedad nacional, el tema del año 2016 no cuenta, no está cubierto por esa disposición. Entonces, cuando le estemos pagando dividendos a una sociedad nacional, tenemos que mirar toda esta disposición del artículo 241 que establece una retención del 7.5. Y dice la disposición: a título de retención en la fuente son la renta que será trasladable e imputable a la persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Es decir, al darse cuenta de las sociedades nacionales, será trasladable e imputable a la persona natural residente o no residente. Entonces, cuando estemos frente a las sociedades nacionales, entonces, ¿en qué escenario estamos? En que tenemos que hacerle una retención. ¿De qué? Bueno, del 7.5 tenemos que hacer una retención del 7.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la disposición establece en la ley 1943 que sin tener en cuenta, pues digamos que la interpretación de la ley, que sin tener en cuenta del año en que se generaron las utilidades, hay que hacer una retención en la fuente de parte de la sociedad que paga el dividendo. Pero no es un impuesto, es una retención que será imputable por el accionista final, el que está detrás de la sociedad B o de la sociedad C, si ese puede ser el caso. Miremoslo así: si una sociedad A decreta los dividendos de 100, retiene 7.5%, es decir, la sociedad B tiene un ingreso de 100
le retienen 7.5, es decir, que recibe 92.5% en caja. La pregunta que nos hacemos es, si tiene un ingreso de 100, pero que llega a caja 92.5, este 7.5, ¿qué es desde el punto de vista contable para la sociedad B? Porque la sociedad B no es la que tiene que tributar al 7.5, porque ese impuesto, esa retención es trasladable al accionista. Entonces vamos a tener la contabilidad de la sociedad B, ese 7.5% que cómo se registra. Entonces hay dos interpretaciones. La primera es que es un activo, es que le estoy prestando la plática al socio del impuesto que tiene que pagar algún día cuando le estoy prendiendo, pero mientras tanto, como la sociedad le retuvo, esa compañía tiene una política corporal con la sociedad, con el socio. Sin embargo, hay otra teoría que me parece ya más acertada, es que realmente corresponde a una cuenta de patrimonio. Y básicamente se llega a esta conclusión es por la diferencia, por las interpretaciones del marco normativo que tiene nuestra contabilidad. Porque normalmente un activo es un recurso controlado del cual se espera recibir beneficios futuros. Y aquí la sociedad A, cuando tiene esa retención de 7.5, no va a recibir ningún beneficio. Entonces, lo que cuando no es activo, tampoco entra en las definiciones de pasivo, por residual, entra dentro de la cuenta del patrimonio. Y tiene alguna lógica. Es básicamente que cuando le vayan a entregar el patrimonio, si bien el accionista, el accionista va a recibir los 100, pero no va a recibir 100, sino que va a recibir descontado la retención del 7.5, es decir, ya él le va a recibir un ingreso reducido. Entonces sí tiene lógica y es válido contabilizarlo como un menor amparo de una cuenta de patrimonio. Ok, pero el accionista B, cuando le va a trasladar su dividendo a la sociedad A, a la persona natural, le retiene otro 7.5. ¿Por qué? Porque ya el anterior le ha retenido 7.5, este calcula otro 7.5, al final le gira un neto de 85. La persona natural recibe el dividendo, este que decretó por acá, pero con dos retenciones, con dos tipos: el que hizo la sociedad, los 7.5, y el que hizo la sociedad, el otro 7.5. Es decir, al final de cuentas, el que soporta la carga tributaria es la sociedad, es la persona natural, pero desde el punto de vista de caja, la víctima ha sido esta. Claro, porque le ha tocado tener menos recursos para hacer otros, digamos, otro tipo de operaciones. Este es un caso único, no estamos hablando de ese solo ingreso, pero el caso de una sociedad que tiene más actividades, pues está afectando su caja. Nos preguntamos, ¿y por qué hizo esto? ¿Por qué la ley 1943 hizo? Porque como legisla para colombianos, hizo esto. Porque normalmente lo que se hizo es que muchas sociedades, ¿sí?, no tenían accionistas personas naturales, sino otras sociedades, porque como no había dividendo ni retención en las personas jurídicas, creaban una sociedad y diferían el pago del impuesto. Entonces dijo la administración: bueno, listo, digamos, pero no va a dividir todo, al menos el 50% me lo tienen que pagar. ¿Sí? Entonces, de esta forma creemos que está resuelto el tema de cómo interpretamos esta retención en la fuente que está a cargo de la soporta jurídicamente la sociedad B, pero que al final es un impuesto la persona natural cuando se lo decrete. Esto puede pasar años de los años sin que se decrete este dividendo en favor de la persona natural. Esto sucede mucho en las sociedades de familia, ¿sí?, que reciben de una compañía operativa y se quedan con ese dividendo, nunca lo distribuyen, hacen las inversiones, compran los carros, los activos, pero nunca distribuyen dividendos. Entonces, pero ya al menos tienen que pagar parcialmente un impuesto que queda, insisto, con un menor valor de patrimonio. Esa es la teoría que nosotros tenemos. Si se está distribuyendo, sí, claro. La capitalización, si tiene que cabe la misma retención, como si se estuviera. Sí, también siquiera el artículo 36 del 3 existe. Ya había hace unos añitos una norma que si era proveniente de ciertos tipos de beneficios se podía capitalizar sin lugar
impuesto para accionistas. No, hoy pagan impuestos. Muy bien, entonces, esta interpretación de la ley 1943, insisto, nos pone a analizar quién es el accionista, residente, no residente, sociedad nacional, de cuándo vienen los dividendos, del año 2016, X tarifa, del año 2017, X tarifa, y ya a partir de lo que se decrete el año 2019. Yo que quisiera dejar como mensaje también, las utilidades que nosotros tenemos y que vamos a distribuir están en diferentes cuentas. Están en las cuentas de utilidades por distribuir, están en las cuentas de reserva legal, están en las cuentas de reservas estatutarias. Es interesante analizar qué yo le puedo entregar al accionista. Siempre miramos la cuentica final de utilidades por distribuir, pero ¿por qué no miramos en determinados momentos? Podríamos hacer como una mutación en las reservas legales o estatutarias, ¿sí? Coger unas que no están grabadas y entregárselas a los accionistas y colocarlas, estas son cuentas mucho más de permanencia en el tiempo, dejarlas las que ya están grabadas. Ese es un poquitico de gimnasia del patrimonio de caras a los individuos de los accionistas. Eso hay que mirarlo en un momento con más. Muy bien. Sí, claro. ¿Sí? Cuando la sociedad ve, o sea, digamos que todo parte de un supuesto, y es, al final, el accionista siempre es una persona natural, ¿cierto? Pero cuando hay una sociedad A cuya sociedad B, que es la inversora, no es una sociedad, sino es una ESAL, ¿cierto? Por ende, la ESAL no distribuye utilidades a una persona natural, que es el supuesto básico. ¿Qué pasa con la retención que yo le tengo que hacer a esa sociedad B? La sociedad B, que es una ESAL, ¿qué va a hacer con esa retención? Vamos a ver cuáles exclusiones nos señaló. Oiga, valídame, ¿son sujetas de retención a cesar por ese tipo de pagos dividendos? Porque el artículo consagra unas exenciones, pero no solamente las cesar. Sí consagra, por ejemplo, las holding colombianas, en esas sí no hay lugar a retención. Lo mismo que tampoco en el caso de tratarse de grupos económicos. Tampoco hay, y tampoco contempla la retención en el caso de entidades públicas descentralizadas. En eso sí están expresamente señaladas, establecidas en la disposición, que no hay lugar. Quizá lo que sí me queda duda es un poquito saber si serían sujetos de retención, puesto que en su mayoría vamos a pensar que la ESA pues va a llegar a tener un beneficio exento. Pero si me lo permite.